cada día la moña desalineada, su azul de antaño se había desteñido. ¿Qué es lo que cambia con esta reforma educativa progresista? Y dentro de lo que cambia, ¿qué es lo que cambia para bien y qué es lo que cambia para mal? Bueno, en realidad el proyecto de ley que acaba de aprobar el Consejo de Ministros y que piensa enviar al Parlamento, en realidad básicamente desconoce las principales peleas del movimiento popular uruguayo y del movimiento de los trabajadores de los 50, 60 para acá, e incluso del Congreso de la Educación que se desarrolló en el 2006, el Congreso Julio Castro. Desconoce básicamente las principales propuestas democratizadoras que surgieron de allí. En realidad, el proyecto mantiene una fuerte centralización del sistema educativo. El proyecto hace que el Ministerio de Educación y Cultura intervenga más en la educación, se meta a educador, o sea, hay pérdida de autonomía, hay un no tener en cuenta el desarrollo del cogobierno en el sistema educativo, existe una pérdida de la necesidad del sistema de enseñanza técnico profesional. No, el sistema de enseñanza técnico profesional, en vez de potenciarse, se lo disminuye en su potencialidad, se lo fragmenta. En realidad, las dos grandes líos que había, que venían de la época de Sanguinetti, que eran la centralización y la estructura vertical, en donde aumenta el poder del Estado, del gobierno y del poder ejecutivo, se mantienen, incluso en algunos casos se profundizan. En una parte del documento aprobado por el gabinete se habla de mayor participación en los entes principales, en el CODICEAN y en algún otro, de los alumnos y de los profesores. ¿Eso no es así? En algún lugar se plantea la necesidad, se plantean dos cosas. Por un lado, la elección de algunos consejeros en el espacio de la ANEP, de lo que sería el sucesor de la actual ANEP, en el CODICEN y en los consejos desconcentrados, siempre en minoría, la elección solamente de docentes. De algunos docentes, o sea, por ejemplo, el CODICEN tendría 5 miembros, 3 electos por el Ejecutivo y 2 electos por los docentes, y los consejos desconcentrados 3, 2 por el Ejecutivo o directamente por el Ejecutivo y 1 por los docentes. En todo caso, está muy lejos de la idea de la participación de los egresados, de los estudiantes en los niveles de conducción del sistema educativo, que en la UTU se hace particularmente grave, a nivel de la enseñanza técnico-profesional. Que en la UTU no estén los egresados, los estudiantes, es muy grave. Pero además lo hacen en minoría. Y bueno, después se prevé, sí, espacios consultivos en distintos lugares del sistema educativo, pero en las instancias claves, en las instancias de conducción, de resolución, en las que hacen a transformar en cosa propia, en democratizar a fondo el sistema educativo, no. ¿Es real que este proyecto, esta reforma fue impulsada, sugerida o cantada al oído por el Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno, tiene cosas que claramente son consonantes con planteos que vienen de allí. Por ejemplo, en un documento del banco se plantea la necesidad de simplificar lo que pasa a nivel de la enseñanza media básica, y hay sugerencias que van en la dirección de, por ejemplo, hacer un ciclo básico, un consejo de ciclo básico, y eso está retomado con fuerza en el proyecto. Y después las líneas generales no pueden decirse que van en un sentido, en el sentido histórico de la pelea de la izquierda y del movimiento popular uruguayo, de la democratización profunda del sistema educativo. Eso no. ¿Y qué puede haber influido para que un gobierno declarativamente de izquierda no aplique una política de izquierda en la educación?
Bueno, yo creo que no ha sido de izquierda en muchas cosas, ¿no? Digo, no solo en la educación. De hecho, la política educativa es una política que sigue a las otras políticas, no es una política autónoma del resto del proyecto de sociedad que se está construyendo. Y desgraciadamente el proyecto general no está yendo en un sentido de la izquierda histórica, en un sentido de apuntar seriamente en una redistribución del sector del poder, de la oligarquía, de los que tienen el poder económico sustancial, las multinacionales y la oligarquía, hacia el campo de los trabajadores y el pueblo. Eso no se ha dado de esa manera en ninguna esquina ni de la economía ni de la política internacional, y en la educación se vuelve a repetir desgraciadamente este fenómeno, ¿no? Hay coincidencia en los gremios estudiantiles y de docentes respecto de lo que podría llevarse adelante en una reforma educativa real, progresista, realmente progresista y de izquierda. Hay ideas. De hecho, hubo un encuentro importante en el Congreso de la Educación Julio Castro. Fue una gran convergencia donde participamos desde distintos lugares, sindicatos, organizaciones barriales y estudiantiles, y allí hubo una síntesis, hubo discrepancias. Un día vi al cuaderno gritar de todo, estaba apuntalado por el escudo. Tuvimos un encuentro muy importante en el Congreso de la Educación Julio Castro, donde participamos los gremios, las asambleas técnico-docentes, organizaciones barriales, estudiantiles de todo tipo y color, y donde, más allá de que hubo discrepancias, que hubo cuestiones en las que no nos logramos poner de acuerdo, se votó, hubo cosas en mayoría y en minoría, pero hubo avances sustanciales y un recoger la tradición vinculada a los conceptos de autonomía y cogobierno como un principio para empezar a andar, y la institucionalización de un Congreso de la Educación con esa composición para seguir adelante y fijar los rumbos generales de la educación. Esas ideas estuvieron allí y bueno, esas ideas hoy están asumidas por todos los que de alguna manera estuvimos de una u otra forma participando allí. Yo creo que eso se va a reflejar en la etapa que viene, en lo que se refiere a la relación, resistencia y confrontación con el proyecto de ley que en este momento está en el Parlamento. ¿Y de qué forma se está resistiendo y confrontando hoy? En este momento básicamente informando. Esta es la época, este es el minuto de la información. Es el minuto donde hay que saber exactamente lo que dice la ley, exactamente los alcances, por qué todo esto que estamos diciendo es así, en los detalles, en el articulado, y que mucha gente lo sepa. Esa es nuestra principal tarea en esta etapa.